El sueño de Daniel sobre las 4 bestias. Es otra grandiosa profecía. La encontramos en Daniel capítulo 7. Aparece un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible. La importancia de esta profecía es porque de la cuarta bestia se levantaría el anticristo. Y cuando lleguemos a la cuarta bestia, podremos identificar al anticristo. Así que, comencemos. Una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué significa que los 4 vientos combatían en el gran mar? En Isaías encontramos que las naciones son como aguas. Los pueblos que se alborotan son como aguas tempestuosas, y que serán arrebatados como el polvo de los montes ante el viento. Así que cuando Daniel ve que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, representa a pueblos o naciones en son de guerra. Es decir, que Daniel ve una serie de naciones que están luchando por la supremacía del mundo. Sigue diciendo, del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. ¿Qué representan esas 4 bestias? Pues el mismo capítulo nos responde la pregunta. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que las 4 bestias representan 4 reyes o reinos que se levantarían en la tierra. Y no tenemos por qué extrañarnos de esto, pues hoy en día las naciones también se representan con bestias. Pero, ¿qué reinos representan cada una de estas bestias? Número 1. El león. La primera parecía un león. ¿Qué representa el león? En Jeremías 51 dice que los babilonios rugirían como leones. Es más, la misma arqueología nos dice que el león era una imagen muy predominante en el imperio babilónico. Pero Daniel ve que el león también tenía alas de águila. ¿Qué representan las alas de águila? Para entender esto tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 28. Aquí Dios les describe a los israelitas cuáles serían las bendiciones si se mantienen obedientes a Él. Y también les describe las consecuencias al ser desobedientes. Y entre esas consecuencias al ser desobedientes, Dios les dice: de muy lejos del otro extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación que vuela como el águila. Es una nación cuya lengua no entiendes. Y efectivamente, el pueblo de Israel no se mantuvo obediente a Dios. Por eso encontramos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Así que el león con alas simboliza que Babilonia sería un reino rápido en conquista. Pero Daniel sigue diciendo que a este león, a esta bestia, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas, como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. ¿Qué simboliza esto? Esto representa que Babilonia dejaría de conquistar, perdería sus cualidades de león. Y un león con corazón de hombre ya no es un león valiente. Al caer Babilonia se levantaría otro reino. ¿Cuál sería?